Bueno, San Juan capítulo 1, versículo 1, dice así la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este es, en el principio, todas las cosas, versículo 3, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Estuvimos estos días atrás entendiendo algunas cosas acerca de la luz. Nos dimos cuenta que hay algunos ámbitos que el Señor tiene que arreglar dentro de nosotros, ¿sí? Que la luz de Dios no es una luz externa, sino que es una luz interna para arreglar dentro de nosotros todo lo que Dios quiere arreglar. Entonces, la incredulidad y otros ámbitos que se mueven dentro de la mente del ser humano le da al ser humano la posibilidad de renunciar a la luz y de quedarse con esas tinieblas internas que generan confusión, que generan muerte, que generan tinieblas. Entonces el ser humano elige, y esto no es por el libre albedrío, sino por un atrevimiento que nosotros tenemos, elegimos convivir con nuestras incredulidades. Elegimos convivir con nuestro razonamiento, y que por causa de la falta de luz no la ordenamos, no las arreglamos. Entonces las tinieblas, dice la palabra, no prevalecen contra la luz. Y el principio que está escribiendo Juan es un principio, es un Génesis paralelo al que escribió Moisés en el Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2. Ahí escribió Moisés el Génesis de la Biblia, pero usted lee en el Génesis o en el principio que escribe Juan, y los dos coinciden en que la luz es la que trae creatividad, es la que trae creación. Amén. Entonces, las tinieblas no prevalecen contra la luz, y la vida la trae la luz, que es Cristo, en la vida de los hombres. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Note usted, en el principio que escribió Juan, él dice: en el principio era el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Todo fue creado por el Verbo. O sea que Juan pone en el principio al Verbo o a la palabra, ¿sí?, que es la luz de los hombres. Él dice: en él estaba la vida, en el Verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Entonces, Verbo, vida y luz es una misma persona que se llama Cristo. Amén. Verbo, vida, luz, y vamos a añadir palabra. Estos cuatro términos nombran a la misma persona, que es Cristo. Entonces Juan habla del principio, al igual que Moisés. Los dos hablan del principio, pero Juan dice: en el principio era el Verbo era con Dios, pero el Verbo también era Dios. O sea que
Cristo es Dios, la palabra es Dios, la luz es Dios, la vida es Dios. Todo tiene que ver con la esencia de Dios. Cristo es Dios, el verbo es Dios, la palabra es Dios, la luz es Dios, la vida es Dios. Ahora estamos hablando de 5 términos y de una misma persona, que es Cristo manifestando a Dios, el Hijo manifestándonos al Padre, sin que todavía haya sido engendrado Jesús. Todavía no había sido engendrado Jesús, pero ya Cristo nos estaba manifestando al Padre, nos estaba manifestando la esencia de Dios. Amén. Ok, entonces en el principio de Moisés, Dios creó el universo. Dice el principio de Moisés: en el principio que creó Dios los cielos y la tierra. Y dice Hebreos 11: por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios. Amén. Amén o no amén. Están anotando, entonces están atentos. Entonces, cuando la Biblia nos dice en el libro de Hebreos que por la fe entendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, cuando Moisés escribe: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, usted tiene que asumir por fe que ahí estaba siendo creado todo el universo. Entonces, en el principio de Juan se revela que todo fue creado por la palabra, pero en el principio que escribe Moisés se revela que Dios es el creador de todo. Entonces entendemos que Dios y el verbo son un mismo ser. O sea que el verbo era parte de Dios antes de que el verbo fuera Jesús. Amén. Alguien dijo amén por ahí. El verbo era parte de Dios antes de ser Jesús en la tierra, antes de que la Biblia diga aquel verbo se hizo carne. El verbo era Dios, hasta que Dios dice: voy a separar de mí mismo algo que va a engendrar la humanidad y va a vivir entre los hombres. Voy a sacar de mí mismo una esencia, la cual se llama el verbo, con la cual creé todo el universo, hice todas las cosas. La saco de mí mismo, la meto adentro de una mujer que se va a llamar María, y ahí va a ser engendrada por el verbo. El mismo verbo que creó el universo, y Moisés lo narra, es el verbo que engendró a María. Pero ahora dice Juan: el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Juan acerca del Génesis, acerca del principio? Juan nos está contando una historia que es un poco más exhaustiva, que se mete más en profundidad para hacernos entender lo que escribió Moisés. Juan dice: en el principio, cuando Moisés dice que Dios creó todo, estaba el verbo. Todo fue creado por el verbo. Todavía no existía Jesús, pero existía el verbo antes de que el verbo se hiciera carne. Entonces, en el principio de Moisés, Dios creó todo y el verbo estaba metido en Dios. Amén. En el principio que narra Juan, el verbo se hace carne, aunque sigue siendo el verbo que por él fueron hechas todas las cosas, y sin él nada de lo que fue hecho pudo haber sido hecho. Entonces Juan afirma lo que dice Moisés, pero Juan comienza a entresacar de toda aquella creatividad y de toda aquella luz, comienza a entresacar la persona de Cristo a través de el verbo, de la luz y de la vida, porque ahora todo esto venía para los hombres. Por eso dice: aquel verbo era la luz y la vida de los hombres. En el Génesis de Moisés se relata la historia de
toda la creación, pero en el Génesis de Juan se relata la creación del nuevo hombre. Hermanos, en el Génesis de Juan se nos está hablando de una nueva humanidad. Se nos está hablando de un hombre, de un ser humano que va a recibir una luz, que va a recibir una vida, que es la de Cristo, que es la del Verbo. Y ahora el Verbo ya no está afuera del ser humano, ahora el Verbo se le metió adentro a una mujer que se llama María. Y ya no es solamente el Verbo que creó el universo, ahora es el Verbo que está creando un hombre nuevo, una humanidad nueva. Usted es un ser nuevo en Cristo por causa de que la vida del Verbo está dentro suyo para alumbrarle todas las áreas de su vida. Y eso es lo que quiere decir Juan. Sin él nada pudo haber sido hecho. Jesús, ¿qué dijo? Yo soy la vid verdadera. Ustedes, separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. Yo tengo que estar en ustedes para que ustedes puedan hacer algo. Y yo los puse para que lleven fruto. Amén. Esa es la vida que hemos recibido. Entonces, en el principio de Moisés se ordenó todo lo creado y después se hizo al ser humano. Cuando Moisés cuenta en el Génesis, él dice: la tierra estaba desordenada y vacía, había tinieblas sobre la faz del abismo, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Note usted esto: creó Dios los cielos y la tierra. Versículo número 2: todo estaba desordenado y vacío. Dios no crea el vacío, tampoco Dios crea el desorden. Eso significa que entre el Génesis 1:1 y el Génesis 1:2 algo pasó que desordenó la creación de Dios. Los cielos y la tierra fueron desordenados por algo. Los historiadores creen que entre el Génesis 1:1 y en el Génesis 1:2 existen los dinosaurios. Creen que entre ese periodo de humanidad, que no se puede calcular mucho los miles o millones de años que sucedieron, algo desordenó la creación de Dios. Dios creó el cielo y la tierra, pero después que pasó un proceso y después que pasó un tiempo, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces Moisés está narrando, pero como usted tiene versículo 1, versículo 2, versículo 3, usted no logra entender que entre lo que Dios creó y que todo esté desordenado, pasó miles de años que algo desordenó todas las cosas. Entonces, en el principio que narra Moisés, Dios tuvo que ordenar toda su creación. Todo lo que Él había creado, Él lo tuvo que ordenar. ¿Para qué lo tuvo que ordenar? Para entregarle al ser humano una tierra ordenada. Porque después que Dios ordenó todas las cosas y separó la luz de las tinieblas, después que Él le dijo a la tierra: dame animales, y la tierra dio animales. Hermanos, lea la Biblia. Los animales no fueron creados por la mano de Dios. La Biblia dice que Dios le habló a la tierra y le dijo: produzca la tierra seres vivientes. La tierra fue la que creó los animales, la tierra creó las plantas, la tierra creó semillas y plantas. Si usted lee con detenimiento, se va a dar cuenta que la única obra creada en la narración de Moisés por la mano de Dios fuimos nosotros como raza humana, cuando Dios dijo: hagamos a la raza humana, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero ¿qué pasó? Como lo narra también Moisés y lo narra también Juan, la creación de Dios con su imagen y su semejanza quedó en el mismo estado que narra Moisés: desordenado, con tinieblas y vacío. La misma humanidad que Dios creó ahora tiene el mismo problema de la creación.
La humanidad que Dios creó a su imagen y a su semejanza se echó a perder. Por eso tuvo que venir la cruz, porque la cruz tuvo que venir a ordenar una humanidad que estaba totalmente desordenada en pecados, en tinieblas, en muertes, bajo el imperio de la muerte. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, vea usted, en el principio de Moisés, Dios ordenó todo y creó al hombre, le entregó al hombre una tierra maravillosa y le dijo: sé el Señor, señorear la tierra, ya te la acomodé. Todo esto estaba desordenado y vacío. Dios le entregó la tierra ordenadita, porque Dios tiene esta idea de ordenar todo lo que Él ha creado. Todo lo que Él ha creado y se desordena, Dios se encarga de traer esa creación al orden. Por eso Él tuvo que ordenar la humanidad y de sí mismo sacar la esencia de verbo, la esencia de palabra, la esencia de creatividad, sacarla de sí mismo para engendrarla en una humanidad que estaba caída en pecado. Y Dios sacó de sí mismo esa esencia y la metió en alguien que llamamos Jesús. Sigue siendo el Mesías, sigue siendo el Verbo, sigue siendo Dios, pero está encapsulado en un cuerpo humano caído de la gracia. Por eso tiene que ir a la muerte, por eso tiene que morir y derramar la sangre. Esa sangre tiene que volver a la tierra. ¿Por qué? Porque esa sangre estaba totalmente desordenada de lo que Dios había ordenado en el principio, cuando creó a Adán y a Eva. Entonces tuvo que ser manifiesta la resurrección y resucitar a esa humanidad que estaba muerta y que murió en la cruz. Al tercer día la resucitó, le dio vida otra vez y le dio una nueva genética, le dio una nueva naturaleza, le dio una nueva simiente, que es la simiente eterna. Es Cristo viviendo en la humanidad, lo cual usted y yo le llamamos la iglesia. Ahora Dios ya no vive fuera del ser humano, está viviendo dentro del ser humano. El Espíritu Santo es derramado sobre toda carne y ahora esa humanidad es la configuración del nuevo hombre o del postrer Adán. Usted y yo somos el postrer Adán. El primer Adán llegó solamente hasta la cruz, pero después de la cruz Dios lo mató, lo derramó toda la sangre, lo resucita y le pone una vida nueva, genética nueva, una nueva naturaleza, y a partir de ahí la humanidad comienza a vivir en el postrer Adán. Usted es el postrer Adán, como espíritu vivificante. Amén. Entonces Juan está narrando el nacimiento del postrer Adán, que es Cristo como la luz en los hombres. En el Génesis de Juan, la luz está relacionada con la vida de los hombres, ya que el hombre era parte del desorden. Dios no pudo venir a restaurar la humanidad, la tuvo que venir a matar, tuvo que venir a crucificarla. ¿Por qué no la pudo restaurar sin matarla? Porque la humanidad era parte del desorden, y para poder ordenarla tenía que llevarla a la muerte, resucitarla y establecerla después de la cruz como la vida de la iglesia. Amén. Entonces, en el principio de Moisés fue creado el primer Adán. En el principio de Juan fue manifiesto el postrer Adán. Sin embargo, en ambos relatos, tanto Génesis como Juan, relatan la luz que se manifiesta, que es Dios y es Cristo. En el Génesis que relata Moisés, anote esto, aparece el desorden, aparece también el vacío y aparece también las tinieblas. Estos tres ámbitos
no tienen que ver con la esencia de Dios. Desorden, vacío y tinieblas no son parte de la esencia de Dios. Dios no va a crear algo desordenado, algo vacío y algo con tinieblas. ¿Por qué? Porque ya estamos estudiando por varias reuniones, Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Amén. Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por consecuencia, Dios no va a crear algo que contenga tinieblas. Las tinieblas no son creación de Dios. Las tinieblas son una consecuencia de la falta de luz. Entonces está narrando Moisés y Moisés dice: aparece el desorden. Después de que Dios creó, aparece el desorden. También aparece el vacío. Dice: la tierra estaba desordenada y estaba vacía, pero también aparecen las tinieblas. Es exactamente lo mismo que echó a perder la humanidad. Lo mismo que echó a perder al ser humano. Cuando Adán y Eva desobedecen a Dios para comer del fruto que Dios le dijo no coman, y ellos desobedecen, la humanidad entró en un periodo de desorden. Ese desorden produjo vacío. ¿Por qué? Porque Dios ya no estaba cara a cara con el hombre y Dios ya no estaba adentro del hombre. Dios se salió del hombre y se fue a vivir al cielo y lo dejó al hombre sobre la tierra. Y ahora Dios se quedó en el cielo y el hombre sobre la tierra. Y Dios dijo: si ustedes quieren hablar conmigo, traigan sacrificio, maten un animal que me represente. Y cada vez que maten un animal van a poder hablar conmigo. Porque yo no pienso hablar con la humanidad, porque la humanidad se desordenó y ahora la humanidad está vacía. Pero ¿cuál fue el problema? Que la humanidad intentó llenar el vacío con idolatría, con dioses paganos, con magia, con curanderismo, con brujerías. Toda la humanidad intentó llenar el vacío de la falta de Dios con cosas que no tenían que ver con Dios, sino con tinieblas. Ahora la humanidad se comenzó a llenar de tinieblas porque empezó a llenar ese vacío con cosas que no tenían que ver con Dios. ¿Cuántos se dan cuenta que se parece mucho a la realidad que estamos viviendo? La historia se repite. Hoy la humanidad que no está llenando su vida de Cristo y que no entiende que Dios nos llenó del Espíritu y nos llenó de Cristo, está intentando llenar su vida con cosas que no tienen que ver con la naturaleza de Dios, incluida la religiosidad. Porque el problema no es solamente la idolatría, el problema también es la religiosidad con la cual intentamos llenar el vacío de la falta de vida de Cristo. Como nos falta vida de Cristo, le metemos religión y le metemos costumbre. Entonces es muy importante que usted sepa que la misma luz que trajo orden en el Génesis de Moisés, la misma luz que trajo orden y vida en el principio o en el Génesis de Juan, es la que hoy está trayendo vida a través de la revelación del nuevo pacto. Cuando el nuevo pacto se revela, la intención de Dios es traer orden, es traer llenura, es traer vida, aleluya, y es sacar las tinieblas, porque una función de la luz es separar la luz de las tinieblas. Pero como la luz también es la palabra y la palabra es la espada penetra en usted como la palabra, como la luz, y separa dentro de nosotros lo que es la vida de Adán de lo que es la vida de Cristo, separa lo que es la muerte de lo que es la vida eterna, separa en nosotros lo que es el pecado de lo que es la vida de gracia de Dios. Entonces podemos entender lo que es gracia, lo que es pecado, lo que es ley, lo que es vida en Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra, que es la espada, penetra hasta partir el alma. ¿Dónde el alma es partida? Cuando el alma puede dividirse entre lo que es viejo pacto y nuevo pacto.
lo que es la vida del primer Adán, la vida del postrer Adán. La vida del verbo en Dios y la vida del verbo en la humanidad. Mastique y trague, porque de esto se trata la luz. Si la palabra, que es la espada, no penetra en nosotros para partir el alma, no entenderemos cómo es que Dios separó la luz de las tinieblas, porque vio que la luz era buena. Y dijo Dios: si la luz es buena, no puede estar con las tinieblas. Si la luz es buena, no va a convivir con las tinieblas. ¿Qué va a hacer? Va a separar a las tinieblas. Por eso empezamos a tomar decisiones, porque la luz viene adentro tuyo, te comienza a separar porque te parte el alma con la palabra, y tomamos decisiones no porque alguien nos obligue, tomamos decisiones porque nos damos cuenta que la espada o la palabra nos está separando. Amén. Amén. Usted está en el proceso de separación, usted está en el proceso donde el alma está siendo partida. Obviamente que el alma se va a doler y vamos a renegar y vamos a venir a que nos apapachen. No se haga problema, es parte de que la espada tiene que penetrar y partirnos el alma para dividir, para separarnos en lo que es Cristo y en lo que es naturaleza de pecado adámica. Entonces vea usted, el principio de Moisés y el principio de Juan coinciden en esto: la luz. Solo que uno dice que la luz viene para ordenar todo lo que Dios creó y después crear al hombre, pero el otro dice la vida de los hombres y la luz de los hombres era el verbo, era el mismo Cristo. Entonces la luz aparece para traer orden, tanto en la creación que narra Moisés como en usted y en mí. La luz viene para ordenar. Importante es esto: la luz no viene para avergonzar. La luz no avergüenza. En los Salmos dice: los que le miraron a él fueron alumbrados, sus rostros fueron alumbrados y no fueron avergonzados. Amén. Eso significa que Dios te alumbra, pero no te avergüenza. Cuando Dios trae luz sobre tu vida y te dice lo que está mal, no es para avergonzarte ni para culparte o que estés llenos de remordimiento y culpa, sino que es para convencerte de que hay una posibilidad, y es que te vuelvas al orden de Dios. Aleluya. Yo creo en esa palabra. Hermanos, le voy a robar una frase, entiéndase la palabra robar, pero le voy a robar una frase al apóstol Juan Balistreri. Yo prefiero tener un montón de gente aquí adentro, lleno de imperfecciones, con la posibilidad a que pueda ser transformado por la luz, a que pueda ser cambiado por Cristo, a tener un montón de gente que cree que se la sabe y que está afuera diciendo lo que hay que hacer acá adentro. Aquí adentro no estamos los mejores, estamos los que entienden que van a ser perfeccionados, que están siendo perfeccionados, que la luz nos está alumbrando. ¿Para qué? No para avergonzarnos, no para emitirnos un juicio que nos avergüence, sino para decirnos: hijo, se puede volver al orden, se puede ordenar las cosas, podemos volver al orden de Dios por causa de la luz que lo ordena todo. Importante es este principio: Dios solo ordena lo que Él ha creado y diseñado. Dios no tiene la idea de ordenar lo que creó el hombre. Voy otra vez con eso. Dios solo va a ordenar lo que Él ha creado y lo que Él ha diseñado. Dios no va a ordenar lo que nosotros hemos creado. Lo que nosotros creamos, somos nosotros los responsables de ordenarlo. Dios creó a la iglesia
nosotros creamos las denominaciones. Dios no va a ordenar las denominaciones, porque no es una creación de Dios. Dios ordena su iglesia. Esa sí es creación de Dios. Pero las denominaciones, los carteles, los tenemos que ordenar nosotros los seres humanos, porque nosotros los hombres creamos denominaciones. Amén. Entonces Dios solo ordena lo que Él crea. Lo que crean los hombres lo tienen que ordenar los hombres. Amén. ¿Por qué Dios puede ordenar tu vida? Porque sos una creación de Dios. No sos la creación de un cartel. No le perteneces a un cartel. Sos el resultado de que las manos de Dios te crearon. Somos hechura suya, creados en Cristo. Hechura suya, un poema, un suspiro de amor de Dios. Creados en Cristo para las buenas obras que Él preparó de antemano para que andemos en ellas. Aleluya, no somos cualquier cosa. Dice Hechos 15:16: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Reedificaré. El tabernáculo de David es la representación de una humanidad caída de lo que Dios había creado. El tabernáculo de David no es un templo. Cuando Dios dice reedificaré el tabernáculo, no está hablando del tercer templo de los judíos. Reedificar el tabernáculo de David no tiene nada que ver con una edificación material, sino que tiene que ver con una edificación espiritual. ¿Cuál es la reedificación de Dios? La humanidad. La humanidad es el tabernáculo de David que estaba caído. Por eso Jesús toma de la casa de David la genética. ¿Por qué a Jesús le dicen el hijo de David? Porque Él toma de la casa, de la línea davídica, de la genética de David. Él toma la naturaleza. Él era hijo de David, de la casa de Isaí. Jesús, el judío, era la casa de David. Pero ¿qué dice el Salmo? En pecado fui creado y en pecado me concibió mi madre. ¿Por qué el Salmo profético dice eso? Porque está hablando que la naturaleza estaba caída, la naturaleza era de pecado. Jesús fue engendrado en la casa de David, en una naturaleza caída. El tabernáculo de David estaba caído. Lo lleva a la cruz, muere, al tercer día resucita, y ahora el tabernáculo de David ya no está caído. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David ahora es la simiente de Cristo. Ya no es la simiente del que mató al gigante Goliat, ahora es la simiente de Cristo. Aleluya. Usted pertenece al tabernáculo reedificado, que es la simiente de Cristo. Entonces la luz aparece para ordenar. ¿Qué era lo que quería ordenar Dios? Que la humanidad estaba viviendo en un tabernáculo caído. Pero ahora la humanidad está viviendo en un tabernáculo restaurado. Antes de la cruz, la humanidad vivía en un tabernáculo caído. ¿Qué significa? Todo nuestro ser estaba en pecado. Después de la cruz, la humanidad vive en un tabernáculo restaurado. ¿Cuál es? La vida de Cristo, la casa del Padre. Somos el templo del Espíritu Santo por causa de estar restaurados. Entonces aparece la luz para traer orden. Aparece la luz para traer llenura. Anote esto: cuando aparece la luz, que es Cristo, para traer llenura, entonces Dios el Padre nos llenó de Cristo. Anote ahí, en algún lugar, fuimos llenos de Cristo. Dios nos llenó de vida, porque esa luz que nos trajo
a Cristo nos trajo vida. Dios precisamente nos llenó de luz. Esa luz alumbra el entendimiento. Esa luz nos iluminó. La Biblia dice que usted y yo fuimos iluminados. Wow. Mírese, si se enteraran los Illuminatis que usted y yo somos los verdaderos iluminados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que fuimos iluminados por la luz verdadera, por la luz eterna, por la vida de Cristo. Entonces nos llenó de luz y número 4, nos llenó de su espíritu. Nos llenó porque Dios solo ordena su creación y Dios solo llena lo que Él ha creado. Dios no va a llenar lo que Él no creó, pero como Él es el creador de todo, Dios lo llena todo. Mire, Efesios 1:22. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? ¿A quién se lo dio? A la iglesia. Ve usted, sometió todas las cosas bajo sus pies y se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena. Aquel que lo llena todo en todo. Aquel que lo llena todo en todo. Entonces Dios trae luz para traer llenura. Usted no puede estar vacío. Usted no puede vivir vacío. No puede sufrir el vacío. Es imposible que si se nos alumbró Cristo, estemos vacíos, en depresión, en angustia, en dolor, en tristeza. Imposible, no cuadra dentro de esta matemática divina, si se quiere el término, que los que fuimos alumbrados y nos descarriamos, volvamos a crucificar otra vez a Cristo. Imposible, porque Él murió una sola vez y para siempre. Y si nos equivocamos y nos descarriamos, tenemos que volvernos a la luz, porque ahí es donde fuimos establecidos y trasladados. Efesios 4:10, me apuro. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Por qué? Porque la tierra estaba desordenada y vacía. La humanidad después del pecado estaba desordenada y vacía. Pero Él descendió a los lugares más bajos de la tierra, conquistó la muerte, le arrebató las llaves a la muerte y al Hades y subió a lo más alto de todo para llenarlo todo. Aleluya. Así que fuimos llenos de una llenura que no tiene que ver con nuestra conducta, una llenura que tiene que ver con el Espíritu. Cuando Él dijo: llenaré de mi Espíritu sobre toda carne, derramaré sobre toda carne, estabas incluido. Vamos, mueva su mano ahí en la presencia del Señor, porque usted es parte de la creación del nuevo hombre. Por lo tanto, usted está lleno de Dios, lleno de la vida de Cristo. Usted está lleno de la vida del Espíritu. Usted está lleno de la vida de la luz. Usted está lleno de la palabra. Por consecuencia, usted está lleno de creatividad. Vamos, ponga su mano acá en la cabeza. Padre, que se active en nosotros la creatividad de tu luz. Que se active en nosotros la vida de tu luz para una mente creativa, para una mente que vaya más allá de los límites. Que se nos despierte el postrer Adán y la mente de Cristo para la creatividad del Espíritu en esta generación. Lo tercero que la luz trae es separación. Trae orden, trae llenura, trae separación. Entonces esa luz
aparece para separar la luz de las tinieblas. Dios dice esto va a traer separación. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios, diga conmigo, la palabra de Dios. Vamos, dígalo otra vez con un poquito más de ganas. Diga, la palabra de Dios. Dijimos que la palabra de Dios es el verbo, es la vida, es la luz, es Cristo. Amén. Amén. Por eso es el verbo, porque es la palabra. Entonces dice, porque la palabra de Dios, podríamos decir la luz de Dios, podríamos decir el Hijo de Dios, podríamos decir porque el verbo de Dios. ¿Qué tiene la palabra? Es viva y es eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sabe cuál es la espada de dos filos? La que corta cuando va y cuando vuelve. Entonces, como es más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma. Mire la función que tiene el verbo: partirte el alma. Se te aparece el verbo con la única idea, que es partirte el alma, arreglarte el alma, ordenarte el alma, llenarte el alma, y todo lo que tenga que ver con el alma y el espíritu santo. Tenemos, hermanos, acá para hacer dulce. Tenemos cosas para arreglar, no solo en el alma, sino en el espíritu, porque la idea de la palabra es venir como una espada para partirnos el alma y el espíritu. Entonces dice, la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra para partir el alma y el espíritu, y para partir las coyunturas y los tuétanos. Diga conmigo, cuerpo, alma y espíritu. Vamos, dígalo otra vez: cuerpo, alma y espíritu. Estos tres ámbitos están aquí en este pasaje. Por eso la palabra va a partir el alma, va a partir el espíritu, pero también las coyunturas de los huesos, porque no queremos consecuencias físicas, porque no queremos en el cuerpo las consecuencias de un proceso. Pero si la palabra te parte los huesos, usted lo va a sentir en su cuerpo. Mire, hermanos, cuando Pablo, el apóstol que tomamos tanto como ejemplo, le dice al Señor: tengo un aguijón en mi carne, no era que Pablo ese día se levantó mal y le dolía la cabeza. Era que el tipo venía sufriendo algo, por lo cual él había orado y ya 3 veces le había pedido al Señor que le sacara el aguijón en su carne. ¿Por qué? Porque su carne se dolía, porque su carne sufría. Pablo no tenía problemas en su alma, Pablo no tenía problemas en su espíritu, Pablo tenía problemas en su cuerpo. Hola. Y le pide a Dios: sácame el aguijón de mi carne. Y Dios le dice: no, Pablito, no te voy a sacar el aguijón de tu carne, porque vas a tener que aprender a que mi gracia te baste. Entonces la espada, que es más cortante que toda espada de dos filos, que es la palabra viva, que es la palabra eficaz, va a partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y va a discernir los pensamientos de la mente y las intenciones del corazón. Diga conmigo: alma,
espíritu, coyunturas, tuétanos, pensamientos, corazón. Las 6 áreas de la humanidad que la luz tiene que alumbrar. Si la luz no te alumbra estas 6 áreas de tu humanidad, estamos en problema. Todavía hay demasiadas tinieblas en nosotros. Si la espada no te ha partido el alma todavía y no has separado dentro tuyo lo que es bueno y malo, estamos en un problema. Necesitamos urgente que se nos alumbre el entendimiento, que se nos revele Cristo, que la luz nos engendre. La luz aparece para traer vida. La luz aparece para ordenar, aparece para llenar. La luz aparece para traer vida. Es la misma luz que va a separar las tinieblas de la luz. Y es la misma luz que te va a dar vida y vida en abundancia. Decirle al que está al lado tuyo, es vida en abundancia. No te va a faltar salud en nada. Vamos, dígaselo así: no te va a faltar salud en nada. Vas a tener salud familiar, salud matrimonial, salud financiera. Vas a tener salud emocional. Vas a tener salud en todos los ámbitos, porque la vida de Cristo trae salud. Amén. Por eso vivimos en salud, porque es la vida de Cristo en todas las áreas de nuestra vida. La luz es trascendente a todo, porque está conectada con Dios y su creatividad. Por lo tanto, el orden y la luz están conectados. Todo lo que esté en orden está conectado con la luz. Usted no puede ordenar su cuarto con la luz apagada y de noche. ¿Por qué? Porque orden y tinieblas no están conectados. Ahora, luz y orden están conectados y se vuelven prioridad en la naturaleza del nuevo hombre. Vamos, anote eso. En la naturaleza del nuevo hombre o del postrer Adán, la luz y el orden están conectados como prioridad. Es prioridad. No es que lo arreglo algún día de mi vida. No lo arreglo algún día de mi vida. Es una prioridad. Entonces, como se te vuelve prioridad la luz, no es lo segundo. No es si puedo, no es si tengo ganas. Ahí veo, miren nuestras excusas. Voy a ver. Te digo, te llamo, cualquier cosa te aviso. Son excusas nuestras. ¿Por qué? Porque no hay una prioridad que esté conectado al orden y a la luz. Sabemos que no vamos a llamar, sabemos que no le vamos a avisar, sabemos que es una excusa para salir del compromiso. Pero como luz y orden son prioridad en el nuevo hombre, usted no va a permitir que otra cosa se robe el lugar de primero que no sea Dios. Por eso cuando se te alumbra y te volvés fanático y la gente dice, ya te fanatizaste. Pero es que se te alumbró y se te conectó al orden. Y como se te conectó al orden, entonces empezás a ordenarte y no vas a negociar el primer lugar que le pertenece a la luz, que es Dios y que es Cristo. Y eso para la gente te vuelve un fanático. Siempre que hay luz, habrá orden. Eso se vuelve prioridad y como consecuencia, llenura. Ahí la luz comienza a llenar, a manifestar llenura. La luz y lo bueno están conectados.
Siempre que hay luz habrá algo bueno. Siempre que hay luz habrá algo ordenado. Siempre que hay luz habrá algo lleno, algo pleno. Porque la luz es Cristo, es Dios, es su esencia, es el verbo. Entonces la luz y lo bueno de Dios están conectados. Cuando se le dijo a Jesús, maestro bueno, él dijo, no me llamen bueno. ¿Por qué Jesús dijo, no me llamen bueno? Y él dijo, hay un solo bueno, el Padre que está en los cielos. Pero ¿por qué Jesús si él no cometió ningún pecado? ¿Por qué dijo, no me llamen a mí bueno? Porque su naturaleza humana era el tabernáculo caído de David, por lo tanto era una naturaleza en tinieblas. La humanidad estaba en tinieblas. Y Jesús tomó esa naturaleza en tinieblas para vivir adentro de esa naturaleza. Entonces cuando alguien le dice maestro bueno, él dice no, no me llamen bueno. Yo estoy en una cápsula, en un cuerpo, estoy metido en algo que no es bueno, porque tiene la herencia de pecado de Adán y de todos los ancestros. Y voy a llevar todo esto a la cruz. Por lo tanto, ¿se lo digo o no se lo digo? La naturaleza humana de Jesús fue la naturaleza más pecadora de toda la humanidad. Porque llevó el pecado de todos nosotros. Él estaba metido en una naturaleza que tenía que llevar el pecado de toda la humanidad a la cruz. Hermanos, usted no puede ser más pecador que Jesús. Y Jesús se constituye en pecador, no porque Él practique el pecado, sino que Él se constituye en pecador porque se hizo maldito por nuestra causa, llevando el pecado que usted cometió y el que va a cometer de toda la humanidad. Por eso no me llamen bueno si yo soy el más pecador de todos. Me hago pecador por ustedes. Vengo de una naturaleza de ser 3 veces santo a hacerme el más pecador de todos para salvar la humanidad. Eran tantos y tantos pecados que en algún momento las tinieblas no le dejaron ver al Padre. Estaba tan cargada la atmósfera de pecado que las tinieblas no le dejaron ver al Padre. Entonces dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre nunca le abandonó, solo que había tanta atmósfera de pecado que en una humanidad tan cargada de tinieblas no podía ver al Padre. Si entendemos esto, hermanos, vamos a saber que la luz y lo bueno de Dios en tu vida están conectados. Cada vez que venga la luz a tu vida, va a sacar de tu vida lo bueno de Dios. Termino. La luz y la vida están conectados. Entonces, la luz y el orden, la luz y la llenura, la luz
y la naturaleza buena de Dios, la luz y la vida. Todo está conectado. Termino con 2 de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó, diga conmigo, mandó. Vamos, dígalo así con autoridad, diga, mandó. Dios que mandó. Hermanos, me atrae esa palabra. No le pidió permiso. No vino y dijo: ay, a ver si quiere don Satanás, a ver si quiere don Diablo, a ver si usted me deja, imperio de la muerte. Dice: Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Alguien tiene que atrapar esa palabra. Dios mandó que desde las tinieblas resplandeciese la luz. Ay, señora tiniebla, usted está gobernando todo. Usted tiene el imperio de la muerte sobre la humanidad, los tiene a todos sujetos por el temor, están esclavos del temor. Ay, señora muerte, no le voy a pedir permiso, voy a mandar, voy a ordenar, voy a legislar que desde esas tinieblas resplandezca luz. Voy a agarrar la casa caída, voy a agarrar una naturaleza que va a ser la más pecadora de todas, y en esa naturaleza voy a hacer resplandecer luz. Estoy mandando que de las tinieblas resplandezca luz, y sea la misma luz que nazca en el corazón del nuevo hombre, en el corazón de la iglesia, para iluminación del conocimiento, para que se te ilumine la mente y sepas que la misma luz que venció a Satanás es la que está dentro tuyo. Por consecuencia, las tinieblas no prevalecerán contra ella. Las tinieblas no prevalecerán contra ella. Las tinieblas no prevalecerán contra ellas. Entonces dice 1 de Pedro 2:9, póngase de pie y reciba esta palabra. Vamos, puesto de pie, reciba esta palabra. 1 de Pedro 2:9, súper conocida, pero dice esto: mas vosotros sois, vamos, levante su mano ahí y le profetizo, le declaro esta palabra. Mas vosotros sois un linaje escogido, mas vosotros sois un real sacerdocio, mas vosotros sois una nación santa, mas vosotros sois un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Fuiste llamado a la luz admirable que es Cristo. Padre, manifiéstanos un ambiente, una atmósfera de luz. Porque la luz está en nuestros corazones. Porque esa luz nació y alumbró nuestros corazones, nos iluminó en el entendimiento. Esa luz invencible por la oscuridad, por las tinieblas, por el pecado. Esa luz invencible por un alma que todavía no logra vencer. Esa luz que puede tomar nuestra alma con toda una naturaleza que todavía tiene que cambiar. Esa luz que puede partir el alma, que puede partir el espíritu, las coyunturas, los huesos, los tuétanos. Esa luz que puede discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Esa luz que es como la palabra viva y eficaz.
nos está alumbrando ahora mismo. Sean alumbrados nuestros ojos. Esta luz, esta luz, esta luz que creó todo el universo, pero decidió venir a vivir dentro de nosotros. Esta luz que pudo hacer con el hombre lo que quería, pero decidió establecer un pacto para vivir dentro de él.